relación a eso yo tengo muchas anécdotas de historia. Me gusta mucho la historia. Así que vamos a empezar con 1792, donde Dominique Jean Larrot era el cirujano, era el médico cirujano de Napoleón, el médico personal de Napoleón. Él en un tiempo, bueno, evidentemente Napoleón le comentaba de que, bueno, perdía muchos soldados en el campo de batalla, pero Dominique sabía de que no era que perdía muchos soldados en el campo de batalla, sino que quedaban muchos soldados heridos en el campo de batalla, y que por el hecho de no recibir atención, morían en el transcurso del tiempo. Morían allí en el campo de batalla, literalmente. Así que él ideó una carreta. Esa carreta no es la que es, evidentemente. Ese logo esa bandera de Cruz Roja allí no va, ni este logo tampoco. Era una simple carreta donde empezó a recoger de manera tipo bus colegial a todas las víctimas que encontraban heridas después que culminaba la batalla. No durante la batalla, después que culminaba la batalla. Si la batalla demoraba 1, 2, 3 horas, bueno, el soldado quedaba herido en el campo de batalla y tenía que esperar que acabara la batalla. Y que ellos ganaran, ¿eh? Porque si perdían no podían ir a buscar a las víctimas. Así que, pero bueno, fue un inicio, y él era un cirujano. Aquí hay una pintura, ¿verdad? Donde se ejemplifica lo que él empezó a hacer. Él empezó a llevarse a esas víctimas hacia un sitio lejano a la batalla, donde entonces ya recibían un tipo de atención. Y el tipo de atención no era, y era crudo decir lo que voy a decir, pero no era porque tenían compasión del soldado, era porque necesitaban que el soldado volviera a agarrar el arma y volviera a ir al campo de batalla para combatir en la próxima batalla. ¿Me explico? Entonces, esa era la idea, ¿no? Sin embargo, en 1859, ya Henry Dunant, Henry Dunant fue un tipo muy acaudalado económicamente, suizo, ciertamente un empresario con mucho dinero en la época, y él viaja a Italia a temas de negocios, simplemente negocios. Y cuando llega a Italia, proveniente de Suiza, que era su país de origen, él en su caravana de carretas pasa por un lugar que se llama Solferino, una ciudad en Italia. En esta ciudad acababa de ocurrir una batalla. No recuerdo ahorita quiénes eran, pero era Italia contra alguien más. Y había muchos heridos en el campo de batalla. ¿Ok? Muchísimos heridos en el campo de batalla. Y eran heridos de ambos bandos. ¿Ok? Y eran identificados ambos bandos diferentes por los uniformes. Y él toma la decisión y decirle a sus peones y a sus sirvientes que colocaran a todos esos heridos en las carretas y las llevaran al pueblo, que era la misma ciudad de Solferino. Y él llega a esa ciudad con todos estos heridos y va a una iglesia, a un monasterio, a un convento, el cual tenía una iglesia, y le pide a las monjas que por favor reciban a estas víctimas que estaban heridas. Entonces, él empezó a ir y venir con todos estos carruajes que él tenía y empezó a llevar a estas víctimas al campo a este sitio, a esta iglesia, y las monjas empezaron a darle lo que hoy se conoce como primeros auxilios. Y era independientemente de qué tipo de qué bando pertenecían estas personas. Así que allí en adelante, bueno, no voy a seguir. Les comento que Henry Dunant regresa a Suiza muy afligido, era un tipo muy filantrópico, y decide convocar en una reunión de alto nivel económico, por decirlo así, en su club de este tipo de personas acaudaladas, y cuenta la historia, ¿no? Y reta a otros empresarios
a que donen económicamente dinero para poder adquirir recursos y buscar la manera de que en cualquier momento Suiza pueda también estar en una guerra, o cualquiera de los países en el entorno. ¿Cómo iban a hacer? ¿Cómo iban a atender a estas personas? Entonces se reúnen 7, incluyéndolo a él, son 6 más él, son 7, en un comité dentro del club, y deciden que, bueno, consiguen el dinero. Hay un libro que se llama La batalla de Solferino, lo pueden bajar en internet, es un libro escrito por él, donde se observa todo lo que él vivió para poder llegar a donde hoy llegamos, ¿no? Entonces, cuando crean la organización, pasan años, evidentemente, esto no ocurre rápidamente, pasan muchos años, y logran conformar entonces ya un equipo un poco más fuerte, de empresarios, más dinero, más recursos, y todos estos recursos se los daban a las monjas, ¿ok? Para que ellas entonces atendieran a los leprosos, a las provenientes víctimas de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tenía esto un nombre, y un chico, y ellos decían, pero bueno, ¿a esto cómo lo vamos a llamar, no? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Qué nombre le vamos a poner? Y todo el mundo decía, bueno, primero hay que buscar una identificación. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo rotulamos nuestros recursos para que la gente sepa quiénes somos? Y alguien dijo por ahí, bueno, lo más sencillo, no nos enredemos la vida, agarremos la bandera de nuestro país, que es Suiza, e invirtamos los colores. ¿Ok? Si ustedes se observan, la bandera de Suiza tiene un fondo rojo y una cruz blanca. Así que lo que hicieron fue que, bueno, listo, vamos a invertir los colores, pusieron un fondo blanco y una cruz roja. En ese momento no tenía ningún significado, simplemente era algo emblemático para no complicarse, y que sí, de una u otra manera, sale la idiosincrasia de que provienen de Suiza. Y allí entonces alguien dijo, bueno, listo, vamos a ponerle cruz roja, aquí está la cruz roja, y así se llamó. Entonces se creó lo que hoy se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que sus siglas son 6CR. Y bueno, eso fue evolucionando en el transcurso del tiempo, y hoy no vamos a hablar de historia de la Cruz Roja porque nos quedamos toda la clase. Aquí ya empiezan los pininos del tema, ¿no? De atender a personas, y observan que empiezan a atenderse a las personas fuera del hospital. O sea, ya existían hospitales, ¿ah? No era que los hospitales no existían, claro que existían. Solo que las personas que llegaban a los hospitales no llegaban directamente a un sitio, y ese sitio iban a una sala, y en la sala lo veían, pues. Entonces ya en los años 1900 se establece algo un poco más formal, y dicen, bueno, listo, vamos a los hospitales, vamos a crearle algo que se llame cuarto de urgencia. Y se ponen a ver aquí, hay un letrero arriba, esta es una imagen real de Nueva York, dice Emergency Hospital, ¿ok? Y al principio estos lugares eran sitios religiosos, iglesia, monasterio, sitios budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya empezaron a entrar en los hospitales, la gente que estaba acostumbrada, aquellos médicos que estaban acostumbrados, decían, oye, pero ¿qué me van a inventar? No me inventen nada, si esa gente llega aquí, me la ponen en la sala y ya está, yo me encargo de ellos. No. Entonces alguien, no recuerdo quién, la verdad, allí les debo esa información, se les ocurrió de entonces de agarrar un cuartito literal y decir, no, aquel que venga enfermo de la calle, mejor llegue aquí lo ve una monja o una enfermera, que acuérdense que la historia de la enfermería viene proveniente de las monjas, por eso es la cofia y entre otras cosas, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Así que los veían allí, llamaban al médico que estaba en la sala, si es que estaba, o llamaban al médico que estaba en su casa para que entonces acudiera. Lo llamaban por telegrama, lo llamaban bueno, creo que ya sí había teléfono en la época, etc. Y lo veían en el cuartito y después lo subían a la sala. Pero en el cuartito no sabían qué carajo tenía. Era que a lo mejor lo veían era con los síntomas, no con diagnóstico. Los diagnósticos los daban entonces después en la sala. Pasan años, ¿verdad? Y ya en la década de los 60, y observan aquí ya el cuartito cómo evoluciona, ¿verdad? Ya tiene el cuartito luz, esta es una foto real, ¿ok? Y observen el tamaño, miren la camilla, es como un consultorio
se ha quedado muy atrasado y todavía le decimos diciendo cuarto de urgencia. Esa palabra dejó de existir en los años 70, pero hoy en día lo seguimos diciendo cuarto de urgencia. No es. Pero bueno, eran responsabilidades de varias especialidades. O sea, la enfermera decía, bueno, este chico tiene una pierna gangrenada, vamos a llamar al cirujano. Este chico tiene fiebre, vamos a llamar al internista. Esta señora va a dar a luz, vamos a llamar al ginecólogo. Porque ya sí las otras especialidades existían. Entonces el médico era por llamada, no era presencial, ahí no había un médico. En esta imagen se aparece un médico, pero bueno, ya lo habían llamado. Pasamos a la siguiente imagen, seguimos en los años 60. Ya este es otro cuartito, lo observan que ya está un poquito más bonito, ¿verdad? Ya tiene un poco más de luz, ya tiene una mesita, ya hay una enfermera propiamente, ya no hay una monja, pero no existían ni protocolos, ni normas, ni nada. Igual el paciente seguía, lo emparapetaban y seguía para la sala. En el año 65, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publica un artículo que se llama Accidental Death and Disability, The Negligent Disease of Modern Society. Este artículo lo que demostró que aumentaba esta publicación se debe al aumento significativo de las visitas a los cuartos de urgencia desde el 54 al 64. Antes, la cultura era de que los médicos iban a la casa, y yo no sé si ustedes han visto las películas de esa época, o enfocadas en esa época, decían llamen al médico, y el médico iba a la casa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, ya entonces esto observaron de que había mucho paciente o muchas personas llegando al cuarto de urgencia, y esto tiene un factor muy importante. Ya empezó el vehículo a motor, empezó la revolución industrial a crecer, ya pasó la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y ahora voy a hablarles un poquito de eso también, que empezaron a ocurrir muchos accidentes laborales, y los vehículos empezaron a estrellarse, a chocarse, empezaron a atropellar a personas, etcétera, etcétera. Observen ya que el cuarto empieza a crecer, y el cuartito tiene 4 camitas, ¿ok? O sea, ya el cuarto empieza a agrandarse. Y voy a echar un poquito atrás, dejamos los años 65 y retornamos a 1914, cuando la Primera Guerra Mundial ocurre, ¿verdad? ¿Se acuerdan con Henry Dunant y Dominique Lantrarou, que es su cirujano, y que a Dominique en 1700 y a Henry Dunant en 1800? Bueno, en 1900 otra guerra impulsa el hecho de que observan la Cruz Roja. Ya Henry había hecho su trabajo en los años 1856 a 1865 aproximadamente, así que en 1914 ya la Cruz Roja existía. ¿Y qué ocurrió? De que el ejército empezó a tomar el emblema, y todos respetaban de que aquel que tenía una Cruz Roja no le dispararan, porque era que iban simplemente a ayudar a otro. Así que en 1914 ya las personas empezaban a ser atendidas en el campo de batalla y luego ser trasladadas a un sitio, que más adelante les explicaré el nombre, y ser atendidas por personal médico. Aquí esta es una imagen real de la construcción del canal. Esta es la única imagen que he podido encontrar de una ambulancia a principios de siglo en Panamá, en los años 1900, ¿verdad? Cuando la creación del canal de Panamá, esta es una carreta que se utilizaba para trasladar a los trabajadores que tenían accidentes o que tenían fiebre. Creo que en la imagen aparece Gorgas, no estoy muy seguro, pero es lo que se dice, que ese es el doctor Gorgas, que está allí. Pero bueno, recordemos que quedamos en 1965 y pasé a la Primera Guerra Mundial en 1914. Estoy dándoles un poquito de un pantallazo aquí en Panamá, que también a principios de 1900 empezó a la creación del elefante blanco y el cuarto de urgencia. Entonces, con esto les digo que alrededor del mundo, y no solamente en Panamá, estaba el tema, principalmente los accidentes y las personas en la calle, y no había sitios donde llevarlos, había un cuartito, y bueno. La Segunda Guerra Mundial fue en los años 1939 a 1945 algo que evolucionó significativamente, tanto de que la capacidad de respuesta en el campo de batalla aumentó significativamente. Ya había venoclisis, había vendaje, había morfina, había, entre otras cosas, tijeras, pinzas, y ya atendían a las víctimas en el campo de batalla.
¿Ok? Esta es una imagen real del desembarco de Normandía en 1944, el 6 de junio. Luego retornamos ya a la historia general que se enfoca mucho a Estados Unidos y que es interesante porque empieza en Europa con Francia, Italia y salta a Estados Unidos, y no es más que en 1961, ¿verdad? Que todavía existía el término cuarta urgencia, empieza un proyecto llamando en el Alexandria Hospital en Virginia, donde hay un proyecto donde consistió que entre cirujanos, ginecólogos, pediatras e internistas dijeron, oye, yo estoy cansado que me estén llamando para ir a ese cuartito, ¿verdad? A ver esa gente que llega. Yo estoy bien acá en mi sala, yo estoy bien acá operando. Y ahí hay otro grupo que decía, oye, yo no quiero ir a la sala, a mí me gusta estar aquí en este cuartito, prefiero que este paciente me llegue y yo saber que tengo que hacer algo rápido y salvarle la vida, porque cuando me llegue en la sala ya ha pasado mucho tiempo y se muere. Entonces había de los dos bandos, pero al final la idea era buena, independientemente de cuál era el objetivo para cada uno. Uno no quería enredarse bajando al cuarto de urgencia y otro le encantaba estar en el cuarto de urgencia. Entonces crearon un programa de rotación para aquellos médicos que no les gustaba estar en el cuartito, supieran qué había que hacer en ese cuartito. ¿Ok? Y se crea un programa de rotación de muchos especialistas para que rotaran por ese programa, creo que era de un año, año y medio. Concomitantemente a esto, habían otros avances científicos. En el 66, en 1966, a evidenciarse de que la demanda de los cuartos de urgencia superaba la disponibilidad del profesional. O sea, eran tantos pacientes para el médico que llamaban que mejor lo que hicieron fue que aumentaron ese recurso profesional y trataron de dejarlo permanentemente en ese cuartito. ¿Okay? Pero los médicos, como no tenían el programa, había muchos médicos interesados y el programa se saturó, el programa de Virginia se saturó. No fue hasta 1968 cuando todos aquellos médicos, cirujanos, internistas, pediatras, ginecólogos, que les gustaba ese cuartito, a los que les gustaba quedarse allí, dijeron, hey, ¿saben qué? Vamos a crear un grupo y vamos a decir que nosotros solamente vamos a tener este cuartito. ¿Sí? No vamos a ir a la sala, yo no voy a ir más al salón de operaciones, o sea, yo voy a estar en este cuartito. Entonces crearon el American College of Emergency Physicians, donde su primer presidente fue el doctor John Wisenstein, quien fue uno de los fundadores del programa de la universidad en Virginia. Y ocurre que se inicia ya un programa un poco más avanzado y más ambicioso, donde ellos dicen, ¿saben qué? Vamos a crear mejor una especialidad enfocada en emergencias. Y ahí fue cuando, después del 68, creo que fue en el 71, en el hospital, el General Hospital de Cincinnati, en Ohio, se crea el programa de 2 años de duración, donde su primer egresado fue el doctor Bruce Janik, que tenemos todos en Panamá, los emergenciólogos tenemos el placer de conocerlo, porque él viene a Panamá, tiene un apartamento ahí al lado del Hospital del Niño, y fue el primer emergenciólogo del mundo egresado de un programa académico universitario. ¿Sí? Ok, no me confundan, es un programa académico universitario. Esos mentores de él, que eran cirujanos, internistas y todo lo demás, van a ver que más adelante se convirtieron también en emergenciólogos a través de otro programa. Pero él fue el primero que académicamente sale. Observarán que en Europa no se queda atrás, Europa también estaba buscando esto, y en el año 72, observarán que un par de años después, se crea también la especialidad en Europa, pero en Europa no se crea como especialidad, se crea como subespecialidad. Es decir, que para poder para ser emergenciólogo, tenías que ya ser cirujano, tenías que ya ser internista, tenías que ya ser médico familiar, etc. Es como subespecialidad, no como especialidad per se. En el Congreso de Estados Unidos se aprobó las leyes que contemplaban el servicio de emergencia en todos los hospitales. Es decir, antes se acuerdan de la palabra cuartito, bueno, ya en los años 75, 78, si no me equivoco, van al Congreso y el Congreso dice, ¿saben qué? Olvídenme esa porquería de palabra cuarto y ahora todos los hospitales tienen que tener algo que se llama servicio de emergencia. Y ustedes van a observar en el transcurso de su desarrollo como profesionales, van a ver cuáles son las diferencias entre servicio, departamento, etc. Se llama servicio de emergencia
Y ocurre que un grupo de médicos se reunieron e iniciaron las normas, empezaron a hacer documentos, normativas, protocolos, todo lo que hay que hacer en emergencias. O sea, no hay nada que inventar. Luego ya el programa empieza a hacerse en diferentes universidades de Estados Unidos y observaron que 2 años era muy poco, así que lo incrementaron a 3 y en algunos otros programas a 4. En el 1974, entonces, dentro del American College of Emergency Physicians, que es el ACEP, se crea el EMRA, que es el Emergency Medicine Resident Association. Ellos son parte del ACEP, ¿ok? Ellos están dentro del colegio americano, son como un subcomité, pero ellos le llaman asociación también. Y en el año 76, el American Medical Association, es decir, la asociación que enmarca todas las especialidades de Estados Unidos, apoyaron entonces y dijeron, ¿saben qué? Vamos a decir que la medicina de emergencia sí es una especialidad. Observarán que desde el 68 al 76 se estaban formando especialistas, pero no tenían ningún aval por parte del gremio del papá de todas las especialidades, que es la American Medical Association. Entonces, del 73 al 76, el American Board of Medical Specialty, que es el que acredita académicamente las especialidades, ¿ok? No se confundan. El American Medical Association, ¿verdad? Es el grupo de especialidades. Y el American Board de Medical Specialties es el ente académico que aprueba, académicamente hablando, todas las especialidades. Y aquí entonces, en el 73 al 76, se observa, y al 79, el 21 de septiembre de 1979, se aprueba formalmente la especialidad como la especialidad número 23 de los Estados Unidos. Y todas estas personas que se habían entrenado de 68 al 79, entonces obtienen su diploma como especialistas. ¿Okay? Antes ejercían como médicos que tenían un respaldo académico de una universidad, pero no tenían un aval de especialidad. Era como si tuvieran una maestría, pues, o un posgrado, ¿ok? Pero ya entonces en el 79 se crea como especialidad. Por eso que a nivel mundial, el 21 de septiembre es la fecha mundial de medicina de emergencias. Entonces ya empiezan a haber libros, empiezan a haber revistas, y se crea el Annal of Emergency Medicine, que es la revista, una de las revistas más importantes de medicina de emergencia del mundo, que es parte del American College, o sea, es creada por el American College, y las universidades inician cátedras, y ya entonces pasa de que ya no hay especialidad, sino que las universidades empiezan a incorporar la materia como tal dentro de su plan curricular de la medicina en general. Y aquí hay algo interesante, y los invito a que lo observen, ustedes están muy jóvenes. En el 93 al 94 se crea una serie de televisión llamada ER. Ya habían otras series antes, pero no tenían tanto auge como esta, no tuvieron tanto auge como esta. Y esto es interesante. Yo tuve el agrado, en realidad, el agrado de poder escuchar la charla del doctor Walker, si no me equivoco, que es el apellido de él. Walter, no me acuerdo exactamente bien cómo es el apellido, digamos que es Walker, en un congreso del Colegio Americano, donde él expone el impacto que tuvo la serie en la medicina de emergencia a nivel mundial. El doctor Walker fue el escritor de la serie en la temporada 1 y la temporada 2 de la serie ER. Él fue los capítulos de la temporada 1 y 2 son 95% reales a lo que él vivió, porque él escribió su diario de médico desde que fue estudiante de medicina hasta que logró ser especialista en medicina de emergencias. Entonces, esas 2 temporadas son prácticamente su diario, en un 90-95%. Sabes que siempre le ponemos algo de ficción, o le ponen algo de ficción, pero es la película o es la serie más realista en términos de medicina de emergencia que ha existido en la historia, inclusive en la actualidad. Entonces se hicieron 18 temporadas, ya después en las temporadas más adelante empezaron a haber muchos bates y por eso la gente empezó a dejar de verla. Pero ¿qué ocurrió? Observamos aquí esta gráfica, se convierte a raíz de la serie, pasan la especialidad de medicina de emergencia a una categoría B de dificultad. Y aquellos que van a aplicar para la residencia en Estados Unidos deben saber esto.
En Estados Unidos se clasifica en A, B, C y creo que hasta D, en el nivel de, no, perdón, hasta C, en el nivel de complejidad. Entre más compleja es, más difícil es poder entrar a la especialidad. Antes cualquiera podía entrar a emergencia, antes del 93, pero hubo un aumento tan grande de aplicantes a la especialidad de medicina de emergencia después de la serie de ER, que los programas tuvieron que limitar la entrada porque había demasiado aplicante. Entonces se convirtió en una dificultad tipo B. ¿Okay? Creo que por aquí debe aparecer. Está en un alto nivel de complejidad. Aquí está. Observan que está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la sexta especialidad más difícil de entrar en Estados Unidos. Perdón, me equivoco. Es la sexta especialidad donde más aplican en Estados Unidos. ¿Ok? No se confundan. Entonces, ya observamos de que Latinoamérica no se debe quedar atrás. Latinoamérica dijo, oye, mira que está pasando esto en Estados Unidos. Y como México está al lado de Estados Unidos, ¿verdad? Muchos mexicanos se fueron a Estados Unidos a entrenarse sobre el tema, pero en Estados Unidos, en México no eran reconocidos porque eso no existía. Tuvo que ocurrir el terremoto del 85 en México, cuando se cayeron muchos hospitales, hubo mucha muerte, cuando dijeron, oye, no hay gente que en el cuarto de urgencia o en el servicio de emergencia, allá todavía le seguían diciendo el cuarto, atienda a estas personas, hay que estar llamando al cirujano, hay que estar llamando al internista, hay que estar llamando, y es una pérdida de tiempo. Entonces, en el hospital de Balbuena, en el Distrito Federal de México, no es hasta 1986 que crean la especialidad, ¿verdad? Y en 1991 entra también otra especialidad, que es en otro lugar, que es el Instituto Médico de Seguridad Social, y ya la especialidad de México empieza a evolucionar. Y es México el primer país de Latinoamérica que crea la especialidad de medicina de emergencia, desde el 86. Luego, el programa era de 3 años, en ese entonces, y ya evoluciona tanto, después del 93, 94, después de ER y todo esto, que vean esas series, en verdad es muy, muy interesante. Empiezan a haber otros médicos dentro de la especialidad que dijeron, oye, a mí me gusta algo más particular, y entonces empezaron a ver subespecialidades. Toxicología, medicina crítica, pediatría, reanimación, etc. Más adelante les voy a hablar de esto. En el 94, Costa Rica se convierte en el segundo país. Miren, pasa del 86 hasta el 94 para que otro país de Latinoamérica abra la especialidad. Entonces Costa Rica abre la especialidad. Costa Rica tiene un sistema único de salud, así que es por la Caja de Seguro Social y se empieza a egresar. ¿Qué ocurre? En Panamá hubo médicos generales que les gustó el tema y se fueron a viajar a México a especializarse y otros a Costa Rica. Entonces, el primero que llega aquí a Panamá como especialista de emergencia es el doctor Manuel González del Rosario. Él llega aquí en el año 1998, si no me equivoco, 1998. Pero como la especialidad en Panamá no existía, él no era reconocido como tal. Así que él solito tuvo que hacer todos los trámites en el Consejo Técnico de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y sale una resolución donde a él se le acepta como especialista en medicina de emergencia y empieza a trabajar en ese momento en el hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito. Luego es traspasado, renuncia a San Miguelito y es traspasado a médico de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, él tenía todo el ánimo de poder abrir la especialidad, pero las leyes en Panamá para poder abrir una especialidad te requiere un mínimo de 3 especialistas. A los 3 años de él haber llegado, esto observarán que él llegó en el 97. En el 98, el Ministerio de Salud emite una resolución donde aprueba la especialidad de medicina de emergencia como llamada urgencias médico-quirúrgicas. ¿Ok? Así que él entonces puede empezar a ejercer como especialista como tal. Esto no fue muy bien visto por los cirujanos, ni por los internistas, ni por los pediatras, ni por los ginecólogos. Todo el mundo estaba en desacuerdo con esta especialidad porque ellos decían que ellos no necesitaban a nadie porque ellos podían resolver. El hecho es que sí resolvían, pero resolvían tarde. Es decir, pasaba mucho tiempo entre que el paciente llegaba hasta que el especialista resolviera. Y ese tiempo incluso podía ser fatal para el paciente. En el 99 llega a Panamá el doctor Alberto Perdomo, el doctor González, el de mano derecha, aquí cara de mexicano, aunque es panameño,
Y el de la mano izquierda es el doctor Alberto Perdomo, que él llega en el 99, proveniente de Costa Rica. En Costa Rica la especialidad se llama Medicina de Emergencias. Cuando llegó tuvo dificultad de poder aprobarse porque observarán la resolución dice urgencias médico-quirúrgicas. Así que, pero bueno, afortunadamente a través del plan académico se pudo constatar de que es lo mismo. Así que hoy en día, no importa si vienes con el título de Medicina de Emergencias o de Medicina de Urgencias, al final es el mismo. Pero aún así no pueden crear la especialidad porque falta un tercero. No es hasta el 2002 cuando llega a Panamá la doctora Aurora Bernaza, la que está en el medio, proveniente también de la misma universidad del doctor Manuel González de México, que es el Hospital de Balbuena. Y entonces sí, ahora sí ya están los tres, pero antes que llegara la doctora Bernaza, ya el doctor Perdomo y el doctor González habían adelantado todo el plan curricular, todo el programa, cuánto tiempo de rotación, ya habían estipulado que eran 4 años, no eran 3, inclusive un año más que en otros lugares. Y cuando ella llegó, simplemente ella llegó para cumplir el protocolo del tercer médico especialista en Panamá. ¿Okay? Y en el 2002 se inicia oficialmente el programa de residencia de urgencia médico-quirúrgica con una duración de 4 años en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. Y aquí, bueno, esto es cultura general. El primer residente en Panamá o el primer especialista egresado en Panamá es el doctor Narciso Araúz, egresado en el 2012, abre las plazas y él se gradúa en el 2000. Él empieza en el 2003 y creo que en el 2006 que se gradúa. Él es actualmente médico de la Caja de Seguro Social y del Santo Tomás. Bueno, esa diapositiva está un poco antigua. Hoy en día somos 42 especialistas en todo el país y actualmente hay 16 residentes. En la actualidad hay 3 subespecialistas en emergenciología pediátrica, que los 3 trabajan en el Hospital del Niño. Hay 2 en toxicología, habemos 2 en prehospitalaria, hay 3 en ultrasonido, o sea que somos o sea que después de emergenciología hicimos una capacitación adicional. Entonces, estas son las subespecialidades aprobadas. O sea, después que tú terminas de emergencias, si tú quieres hacer pediatría, prehospitalaria, hiperbárica, deportiva, crítica, toxicología, entre otras, también lo puedes hacer. Esta es una imagen donde ejemplifica que yo hice prehospitalaria y en prehospitalaria rotamos también en medicina o emergencias deportivas, que tratamos las muertes súbitas. En Panamá está la Asociación Panameña de Medicina de Emergencia, quienes son los que certifican a los egresados académicamente en la especialidad como tal. Y esta es una conclusión que yo les doy, y ahorita voy a seguir hablándole algo. La medicina de emergencia es el arte de atender a un paciente manteniéndose calmado dentro del caos. Yo lo resumo en que la medicina de emergencia es el arte de mantener la calma dentro del caos. Aquí termino la presentación. Observarán que voy a poner diferentes imágenes porque voy a ser un poco egoísta, porque yo también, a mí me gusta vender a lo cual me dedico, y somos un grupo muy pequeño. Nosotros en medicina prehospitalaria hacemos esto. Atendemos pacientes en campo de combate, que dicho sea de paso, el entrenamiento que hacemos es con las fuerzas de Senafrón y las fuerzas especiales de la Policía Nacional. Hacemos medicina de rescate, es decir, y medicina de alta montaña. Y observarán aquí, estas son nuestras prácticas en alta montaña. Hacemos también rescate acuático, atención a pacientes en alta mar, en rescate acuático, en rescate o atención médica en helicópteros o aviones. Esta creo que es mi primera imagen donde estamos recibiendo un paciente en el aeropuerto del Hospital Santo Tomás. Y bueno, esa es un poquito de publicidad de lo cual me dedico para que algún día, si alguien se entusiasma, es bienvenido a ser parte de este equipo que es 100% adrenalina. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Espero no haberles aburrido, sueño y todo lo demás. A mí me gustó mucho la historia. Si no hay preguntas, comentarios, observaciones. Bien. Este es un poquito de historia. Este es un poquito de qué es lo que vamos a hacer. Yo siempre les pregunto a los internos cuando están rotando urgencia, ¿qué es medicina de urgencia? Y no saben. Así que cuando ustedes vayan a hacer el internado y que pasen por mí, yo les haga la pregunta, ya ustedes pueden responderme, ¿verdad? Antes, el interno rotaba solamente un mes de urgencia. Hoy en día puede tomarla como opcional.
en mi época cuando fui interno, que fue hace poco, conste, yo sé que parezco más viejo de lo que soy, pero no es así, nada más era un mes. Sin embargo, tuvimos que romper ese paradigma porque yo dije que yo quería ser especialista. Desde que yo estoy en primer semestre de Columbus, yo quería ser especialista de medicina de emergencia. Y me preguntan qué me motivó a hacerlo. Y mi respuesta es sencilla: ver la serie de ER. En realidad que sí, no lo voy a negar. En 1993 yo me encontraba, no, yo la empecé a ver en el 95, porque yo en el 93 y 94 vivía en Estados Unidos, entré a la Fuerza Aérea, luego regreso a Panamá y en el 95, 96 empecé a ver ER y ya yo estaba estudiando ingeniería, estaba en tercer año de ingeniería informática, no, perdón, segundo año de ingeniería informática. Y esto es algo interesante, ya yo había estudiado en Estados Unidos un año de física y astrofísica y había entonces después entrado a la Fuerza Aérea, regreso a Panamá a estudiar ingeniería en computación con la intención de retornar a la Fuerza Aérea con el título de ingeniero en sistemas, pero empiezo a ver la serie de ER. Y digo yo a un chico, oye, esta serie está muy buena, y un tipo me dice, oye, pero yo soy primeros auxilios, yo soy cruz rojista. Y yo le digo, me dice, oye, pero tú no debes tener mucho tiempo, tú estás en segundo año de ingeniería. Y como, en modestia aparte, fui muy bueno con los números y la física, yo decía, no, a mí me sobra tiempo, voy a ir a tomar el curso de primeros auxilios. Así que me fui a un lugarcito en las cumbres, que recuerdo que había ratas y todo alrededor, y tomé mi primer curso de primeros auxilios en 1996. Y en 1900, después de tomar mi primer curso de primeros auxilios, me ponen en una ambulancia, solamente con un curso de 8 horas. Me ponen en una ambulancia. Recuerdo que mi primer paciente fue en San Isidro, un avaliado, y la sangre era tanta que literalmente parecía un indio lleno de sangre en mi cara. Y yo dije, wow, esto es lo que yo quiero. Y ya estaba viendo la película de ER, o sea, ojo, ya estaba viendo la serie, así que yo dije, eso es lo que yo quiero. Así que renuncié a ingeniería y me matriculé en medicina. Y ya está, así sencillo. Una historia, les resumí mi vida académica o profesional en 60 segundos. Así que desde el primer semestre, y si existe algún profesor que todavía me recuerda, que sí me recuerdan, hay varios profesores, el doctor Garrido, sobre todo el de salud pública, si no me equivoco, sabrán que siempre fue mi área y por eso es que incluimos muchos temas de primeros auxilios en Columbus desde ese entonces, en el 2000, entré a la facultad, creo que fue en el 2001, si no me equivoco. Así que listo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Aburrimiento total. Ríos estaba cabeceando. Mentira, es broma. Mentira, es broma, tranquila. Lescano, si puedes activar la cámara ya antes de terminar, te lo agradezco muchísimo. Erika, Natalie, Marta, Cecilia, Hilary. Bueno, yo no tengo turno hasta después del 15 de septiembre. Desafortunadamente este domingo que estuve de turno estuve en COVID, así que no pude recibir a los que estaban interesados. Esperemos que no esté en COVID la próxima para poder entonces recibirlos. Recuerden, esto es 100% adrenalina, 100%, desde el minuto 1 hasta cuando te vas. A aquel que no le gusta la adrenalina, evidentemente le va a ser un poquito más difícil la rotación, y yo lo sé, nosotros sabemos identificar a esas personas, así que, pero la verdad es que cuando ustedes son médicos generales, tristemente, por lo general, los nombran enseguida en un cuarto de urgencia. Así que para que traten de romper un poquito ese hielo y ya está. ¿Preguntas? Nada. ¿Los aburrí? Marta. Marta dijo que sí. Es no, perdón. Ok, vale. Entonces, porfa, hagan todo lo posible para que puedan rotar oficialmente. Sí, yo sé que no depende de ustedes, depende de la universidad, pero igual las puertas puedan tratar de mantenerlas abiertas para ustedes dentro de lo posible. Si no hay más nada que decir, nos vemos, chicos, y en el próximo jueves. Interesante. El próximo jueves yo estoy viajando, yo estoy saliendo de viaje el lunes. Tengo que viajar
tengo que viajar, tengo que salir. Bueno, tengo que decirlo porque puede que haya alguna falla en la comunicación y después van a culparme. Yo tengo que viajar a Estados Unidos cada cierto tiempo, me toca viajar, tengo que ir a mi casa está en el medio del bosque, literalmente así como en las películas de terror. O sea, que tú ves la casita y no hay nada alrededor. Bueno, así está mi casa. O sea, no es broma. Ríanse. Y por ahí les mando el Google Map. O sea, está ahí un puntito y todo lo demás es bosque. Tengo el lago atrás, que tengo que jugar vivo con los lagartos de vez en cuando. Y para poder tener señal, yo lo que hago es que agarro el celular y lo pongo en el techo. Entonces me conecto por hotspot. ¿Ok? Y no es broma. Tiene que ser en el techo, porque maldito no agarra en la cocina en ningún lado. Tengo que ponerlo en el techo y ahí entonces me agarro en el hotspot. Así que si doy la clase y ustedes ven así algo raro y ven tinieblas a mi alrededor y una oscuridad total así en el entorno y unos ruidos extraños, no es broma, en serio. Después de las 8:30 no recomiendo que salgan de la casa por el coyote y las vainas que hay. Así que, pero a la vez me encanta estar ahí y vamos a ver qué hacemos entonces con esa clase. Les pido disculpas a priori, pero estoy seguro que sí voy a poder hacerlo si ya lo he hecho antes, pero por cualquier falla técnica les estaré avisando, ¿vale? Si no, me toca ir a Starbucks allá a pagar, a sentarme aquí, a conectar, no pasa nada. Un abrazo a todos, cuídense y nos vemos el próximo jueves.